Hoy, si me permiten y podría ya arrancar, vamos a tener un tema donde claramente muestra la utilidad, el valor tan importante que es la ciencia para los países. Y nos tuvo que llegar este tema que ha afectado a todo el mundo, que ha afectado no solamente a algunos países, ha afectado a todos los continentes, de norte a sur, este a oeste. Y lo que nos resalta es de verdad la fragilidad que tenemos el ser humano ante cuestiones que aún no podemos entender a cabalidad y controlar a cabalidad. Y este es uno de esos temas, ¿no? Cómo poder entender en muchos sentidos cómo se detona una pandemia y sobre todo cómo se controla y cómo se evitan muertes humanas. Eso nos ha pegado a todo el mundo y nos ha llegado muy fuertemente a nuestro país y ha resaltado la necesidad de importancia de la ciencia, porque realmente es a través de la ciencia que se tiene pues el mejor escudo para contender con este tipo de problemas. Me avisan que tenemos 221 personas conectadas, me da mucho gusto. Seguramente al rato se van a conectar un poquito más. Entonces yo ya le estoy haciendo trampa a los que apenas se van a conectar. El día de hoy ya se nos fue el doctor Sánchez, su imagen. Tenemos un panel de lujo. Ya está Alejandro. Tenemos un panel de super lujo. Son 4 personalidades a nivel nacional y a nivel mundial. 2 mujeres, 2 hombres. La doctora Susana López, la doctora Laura Palomares y 2 Alejandros, el doctor Alejandro Alagón y el doctor Alejandro Sánchez. Y lo que nos van a transmitir es precisamente esta multidisciplina, esta interdisciplina que existe en el campo de la biotecnología al abordar un tema crucial para la humanidad, como en este caso es esta terrible pandemia. Si nuestro organizador Jaime Padilla me puede dar el visto bueno cuándo arrancar, porque faltan, según mi reloj, 5 minutitos para iniciar. Y estamos en vivo en YouTube. Aquí por el chat. Directamente, yo creo que podemos arrancar con las presentaciones y da tiempo un poco para que se vayan integrando todos los demás que espero a las 6 estaban esperando la actividad, pero pues yo creo que en cumplimiento a lo que estamos proponiendo, adelante, Tonatiuh. Sí, pues muy bien. Ya faltan 3 minutitos para las 6. Vamos a tener hora y media es este bloque, lo que significa, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a tener presentaciones de entre 15 a 18 minutos y yo sugiero, a menos de aquí ahorita nuestros colegas nos digan lo contrario, dejar todo un bloque grande de unos 20, 30 minutos hacia el final para preguntas, para que funcione esto como panel. Otra opción es de que al final de las ponencias de cada uno tengamos 3, 4 minutos de preguntas y respuestas. A lo mejor va a ser muy limitado. ¿Les gustaría ese formato? Tener hacia el final un bloque de media hora, ¿sí? Entonces lo que estaríamos haciendo es presentaciones seguidas de nuestros 4 panelistas y al final tendremos este bloque. Entonces les pediría a nuestros panelistas restringir sus presentaciones a entre 15 y 18 minutitos. Si quieren, yo con gusto no sé cómo les mando una señal si veo que se están rebasando mucho el tiempo. Bueno, entonces, pues buenas tardes a todos. Tenemos esta tarde como uno de nuestros eventos muy, muy interesantes de nuestra semana de ventanas abiertas,
que como decía hace rato, este es un evento que suple al evento de Puertas Abiertas, que estaba programado para visitas in situ presenciales en el Instituto de Biotecnología. Es uno de los institutos más grandes de la UNAM, del subsistema de la investigación científica, y que está localizado en el campus de Cuernavaca, Morelos. Y a raíz del problema del COVID tuvimos que suspender las presentaciones, el día de Puertas Abiertas de manera presencial, y lo suplimos por abrir nuestro instituto a través de estas ventanas virtuales. Así es que le doy una muy fuerte y agradezco mucho a todos los que están aquí presentes y agradezco mucho a nuestros 4 panelistas. Vamos a tener la presentación de la doctora Susana López Charretón. Nos va a hablar sobre infección, diagnóstico y prevención de COVID-19. Inmediatamente después, el doctor Alejandro Sánchez nos hablará de genómica y vigilancia de SARS-CoV-2 utilizando secuenciación masiva. Después escucharemos a la doctora Laura Palomares sobre el desarrollo de vacunas COVID y COVID-19. Y al final tendremos la presentación del doctor Alejandro Alagón, que nos hablará sobre la inmunidad activa e inmunidad pasiva en COVID-19. Si yo quisiera leer el currículum de nuestros 4 panelistas, me llevaría la hora y media que tenemos. Entonces no lo voy a hacer. Lo que sí les puedo decir es que somos muy, muy afortunados porque nuestros 4 panelistas aceptaron nuestra invitación. Les puedo decir, sin lugar a dudas, que están ustedes ante 4 investigadoras del mayor nivel que tenemos a nivel nacional y a nivel internacional. Y además de eso son grandes los 4 divulgadores de la ciencia. Entonces, yo voy a ser el primero en disfrutar sus charlas y seguramente ustedes las disfrutarán también. Sin más, voy a apagar mi micrófono y entonces le daré la entrada a nuestra primer panelista, la doctora Susana López Charretón. Susana, bienvenida, muchas gracias. Adelante. Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Les comparto mi pantalla. Justamente mi plática va a versar un poco acerca de qué sabemos de la infección de este virus, qué hemos aprendido el diagnóstico, y los ponentes que siguen hablarán más acerca de la prevención. Como ustedes saben, estamos pasando el año de que la Organización Mundial de la Salud, en marzo del 2020, declaró esta enfermedad como una pandemia mundial, y al día de hoy tenemos cerca de 125 millones de personas que se han infectado con este virus y más de 2,5 millones de personas que han perdido la vida en todo el mundo. Esta es una de las pandemias más grandes que hemos tenido en decenas de años. En México las cosas tampoco están muy diferentes. Tenemos registrados cerca de 2 millones, más de 2 millones de personas se han infectado con este virus y estamos cerca de tener ya un registro de 200,000 personas que han perdido la vida como consecuencia de esta enfermedad. Como ustedes saben, y nada más para recordarles, este virus causa síntomas que son ya bastante reconocidos por todos nosotros. Este virus causa tos, dificultad respiratoria, fiebre, escalofríos, dolores musculares y de articulaciones. En algunos casos hay malestares gastrointestinales como vómito y diarrea, y un síntoma muy característico es la pérdida de olfato y del sentido del gusto. Vale la pena que se acuerden que a pesar de la seriedad del problema que estamos pasando, el 80% de las personas que se infectan solo cursan esta infección con una enfermedad leve, que en básicamente 10 días de estar en casa con cuidados normales, digamos, solo cuidando la fiebre y cuidando el dolor, salen adelante. Desafortunadamente, 15% de las personas que se infectan ya tienen problemas respiratorios, su saturación de oxígeno disminuye y requieren de ayuda hospitalaria para poder respirar bien y para que se les atienda bien.
y 5% de los pacientes con esta enfermedad llegan a estadios críticos que requieren de cuidados de terapia intensiva. Bueno, pero ¿qué son los coronavirus? Los coronavirus son una familia de virus que ya conocemos hace mucho tiempo. Son virus que normalmente infectan a una gran variedad de aves y mamíferos, incluyendo al hombre. Como todos los virus solo se pueden multiplicar en el interior de una célula, es decir, son parásitos intracelulares obligados. El nombre de coronavirus se lo deben a la imagen que presentan. Esta imagen que ven aquí es una imagen de microscopía electrónica que los que la observaron por primera vez se les figuró que parecían estas espículas que se ven aquí alrededor como la corona solar durante un eclipse, y entonces le pusieron el nombre de coronavirus. Como les digo, los virus son los microorganismos más pequeños de la naturaleza y son parásitos obligados, parásitos intracelulares obligados. Eso quiere decir que no se pueden replicar por sí mismos, pero una vez que entran a la célula, utilizan toda la maquinaria de la célula para multiplicarse. Y es por eso que normalmente causan daño, porque se aprovechan, digamos, de toda la maquinaria de la célula. Lo que sabemos de la estructura del coronavirus es que tiene un genoma de RNA muy grande, de 30,000 bases, que es esta como viborita roja que está rodeada de una proteína que se llama la proteína de la nucleocápside. Alrededor del genoma está una capa de grasa o de lípidos, dentro de la cual hay dos proteínas que están embebidas, digamos, en esta capita de grasa, que se llaman las proteínas E y M, y de aquí sale la proteína del spike, que todos hemos oído hablar mucho de ella. Esta proteína es muy importante porque es la proteína que le permite al virus anclarse y reconocer a la célula que va a infectar. A través de esta proteína es como el virus reconoce a la célula y puede entrar en ella. Ahora, esta membrana lipídica que les digo, esta capita de grasa es muy importante. Bueno, no es muy importante, sino que esta es la razón por la que lavarnos las manos con agua y jabón es muy importante, porque disolvemos esta capita de grasa y se desarma el virus. Entonces, esta es la razón por la que promovemos todo el tiempo una higiene con agua y jabón, y si no hay agua y jabón, el alcohol también disuelve esta capita de grasa y desarma el virus. ¿Qué se está haciendo en el combate para esta pandemia? Pues hay una gran cantidad de ensayos diagnósticos, de los cuales les voy a hablar unos cuantos yo y Alejandro Sánchez, que sigue. Después de mí también va a hablar algo de métodos diagnósticos más sofisticados. Hay una gran cantidad de tratamientos que se están ensayando, de los cuales el doctor Alejandro Lagón les va a mencionar algunos, y un gran número de vacunas en camino y unas ya aprobadas y aplicándose, de las cuales nos hablará la doctora Laura Palomares. En cuanto al diagnóstico, las pruebas que más estamos utilizando en este momento son de dos tipos. Son las pruebas moleculares y las pruebas serológicas. Estos términos estoy segura que los han oído mucho. Las pruebas moleculares nos permiten detectar la presencia del virus a través de detectar el genoma del virus del que les hablé por métodos de biología molecular que se llaman RT-PCR, que nos permite amplificar mucho una región del genoma del virus, o a través de detectar antígenos del virus, que es decir, podemos ver si una persona tiene las proteínas del virus utilizando anticuerpos contra esas proteínas. Esas son las pruebas de antígeno. Por otro lado, existen las pruebas serológicas, en las que nos sacan un poco de sangre y pueden ver si nosotros hemos tenido ya virus, porque nuestro sistema inmune empezó a hacer anticuerpos que reconocen al virus. Las pruebas de diagnóstico molecular lo que hacen es que nos toman una muestra de la nariz, que le llamamos nasofaringia y orofaringia, también de la garganta, o también puede ser una muestra de saliva. En esta muestra viene un poco de virus que se lleva al laboratorio y por métodos químicos se extrae el genoma del virus, y con enzimas de biología molecular amplificamos por un método que se llama PCR, amplificamos el genoma, y si existe este genoma a través de este ensayo de amplificación de PCR,
Podemos tener una señal que podemos ver, por ejemplo, por luz, y también podemos cuantificar. Entonces podemos decir si tenemos el virus y cuánto virus tenemos. Por otro lado, las pruebas, bueno, déjenme decirle que esta prueba es la prueba, la mejor prueba que tenemos, la más sensible que tenemos, pero desafortunadamente es una prueba cara y toma tiempo. Y con la cantidad de diagnósticos que se tienen que hacer en todas partes, pues lo que menos queremos es retrasar el diagnóstico. Entonces, afortunadamente, recientemente se han desarrollado pruebas que nos permiten detectar las proteínas virales. Estas pruebas de antígeno, que ahora son las pruebas rápidas que se están haciendo en muchas partes, en las que con ensayos utilizando anticuerpos, podemos detectar si una muestra nasal o de saliva de una persona tiene virus porque podemos ver las proteínas del virus. Estas pruebas también son muy buenas, no son tan sensibles, pero son mucho más baratas y más rápidas. Y pensamos que es mucho mejor hacer muchas pruebas para diagnosticar aquellos que tienen virus, para aislarlos y que no haya contagios. Las pruebas serológicas son aquellas en las que, como les dije, nos toman un poco de sangre y estudian si en nuestra sangre ya existen anticuerpos contra el virus. Hay unas pruebas que se llaman pruebas rápidas de anticuerpos que se basan en la presencia de un tipo de anticuerpos que hace nuestro sistema inmune. Inicialmente, cuando nos infectamos de algo, se preparan, nuestro organismo prepara un anticuerpo que se llama IgM, que es rápido, se sintetiza en nuestro cuerpo rápido, muy rápido después de infectarnos, y después baja este anticuerpo, pero empieza a haber otro anticuerpo que se llama IgG, que es más lento, pero más durable, y este es el que nos protege generalmente. Entonces, las pruebas rápidas lo que hacen es detectar si tenemos IgM o IgG, y si tenemos IgM puede ser que estemos infectados, pero son pruebas que no son muy exactas y no son muy recomendables. Son estas que nos toman una gotita de sangre y pueden ver si tenemos IgM o IgG, pero como les digo, estas son pruebas poco sensibles y poco específicas y no son recomendadas. Sin embargo, las pruebas serológicas son muy útiles para saber si una persona ya se infectó, no si está infectada. Las pruebas moleculares, que hablamos de PCR o de antígeno, nos dicen si la persona está infectada. Las pruebas serológicas sirven para saber si la persona ya se infectó, ya alguna vez tuvo una infección, o si, por ejemplo, cuando la vacunan ya empezó a producir anticuerpos que la van a proteger. ¿Por qué es tan contagioso este virus? Lo que sabemos a través de pruebas serológicas y del estudio de todo este año es que, a diferencia de muchas otras enfermedades virales, este virus empieza a secretarse de las personas que están infectadas antes de que las personas tengan síntomas. Entonces, estas personas que ya están infectadas están infectando a otras personas, pero no tienen síntomas, no saben que están infectadas. Entonces, hay una gran cantidad de infecciones o de contagios a través de personas presintomáticas. Casi la mitad de las infecciones que tenemos son a través de personas que no tienen síntomas antes de que se enfermen. Hay otro porcentaje que contagia cuando están sintomáticas. Si uno tiene estos síntomas y sale a la calle sin protección, pues puede contagiar. También existen personas que son asintomáticas, que están infectadas y nunca presentan síntomas, y son una fuente de contagio. Y otra fuente de contagio es la de el ambiente. Por ejemplo, superficies contaminadas, si nos prestamos los teléfonos, etcétera. ¿Cómo nos podemos proteger y proteger a los demás? Una cosa que es muy importante, que ustedes seguramente han oído, es usar cubrebocas. Estando o no estando infectados, la mejor manera de protegernos es a través de que todas las personas usen cubrebocas y mantengan por lo menos 2 metros de distancia. Este semáforo de colores es la cantidad de infectados que puede haber, dependiendo de si están cerca, si una de las personas tiene o no tiene cubrebocas, y si no tiene cubrebocas. Entonces, como ustedes pueden ver,
La recomendación más efectiva en este momento es usar cubrebocas para protegernos a nosotros mismos y a los demás y mantener una distancia todo el tiempo. Tenemos que acordarnos de que nos tenemos que cuidar muy bien en esta temporada y buscar fuentes de información serias. Tenemos una epidemia, aparte de la de COVID, que es una epidemia de mala información. Es muy fácil encontrar información falsa en las redes y yo les recomiendo mucho que busquen información verídica o revisen mucho la información que están recibiendo. Ahorita les voy a recomendar unas páginas. Cuando haya vacunas para todos, utilizarlas. Por lo pronto, quien puede vacunarse, que se vacune. Seguirnos protegiendo a través de cubrebocas y distanciamiento social y mucha higiene. Como les expliqué, lavarnos las manos nos ayuda mucho a destruir al virus. De las ligas de interés que les recomiendo mucho, una es de la Organización Mundial de la Salud, que tiene una sección para público en general que es muy interesante, en la que pueden ustedes consultar muchas de las dudas que tengan. Y la Sociedad Mexicana de Biología tiene una página especializada para COVID, en Facebook y en Twitter la pueden ver, en la que organizamos pláticas y sesiones de preguntas y respuestas para público en general. También con la Sociedad Mexicana de Virología hicimos un libro para niños que se llama Pablo se queda en casa, en la que explicamos cómo inició esta pandemia y por qué nos tenemos que cuidar. Y se los recomiendo mucho, es de libre acceso en la red. Y finalmente les recuerdo que tenemos que usar el cubrebocas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora López Charretón. Vamos muy bien, en muy buen tiempo. Hasta ahorita han llegado 4 preguntas en el chat. Ahí las voy leyendo para que vayan calentando ahí las respuestas. Aida García dice, ¿es posible volverse a contagiar del virus? Odette González pregunta, había escuchado que la gravedad del SARS-CoV-19 es mucho más pesados que el resto de los coronavirus que ya se conocían. ¿Qué tan cierto es eso? Violeta Ramírez, ¿qué tan seguras son las pruebas de PCR? Paula Agreda, después de haber tenido una prueba de PCR, salen con un falso positivo, entonces ¿a los cuántos días se puede hacer la prueba para que salga negativo? Ahí se los voy anticipando para que vayan seleccionando las preguntas y responderlas en la siguiente sección. Pues muchas gracias a la doctora Susana López Charretón. Déjenme presumirles que la semana pasada la doctora Susana López Charretón fue ingresada como miembro en el Colegio Nacional, lo cual es una distinción extraordinaria que reconoce a un número muy pequeño de científicos en todas las áreas del país y lo que reconoce es una trayectoria extraordinaria y de excelencia. Así es que muchas felicidades, doctora Susana López Charretón. Pasemos ahora con el doctor Alejandro Sánchez Flores y nos hablará de genómica y vigilancia de SARS-CoV-2 utilizando secuenciación masiva. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Tonatiu. Y pues muy buenas tardes a todos. Y bueno, también me uno a las felicitaciones para Susana, que es una gran distinción. Y bueno, voy a tratar de complementar un poco lo que ya les había hablado con esta presentación que se llama Genómica y Vigilancia del Virus SARS-CoV-2, ¿no? Yo soy Alejandro Sánchez, soy jefe de la Unidad Universitaria de Secuenciación Masiva y Bioinformática del Instituto de Biotecnología. Ahí tienen mi correo y para los que usan redes sociales me pueden encontrar en Twitter con la @arroboso, ¿no? Y Twitter también es una muy buena fuente de información, pero como decía la doctora Susana, hay que curar y hay que verificar mucha información porque hay mucha infodemia en las redes sociales. Por lo tanto, sigan a científicos que se dediquen a esto, que tengan una trayectoria y un prestigio en el cual se pueda confiar, ¿no? Y bueno, solo para mencionar, la unidad lo que se dedica es a hacer servicios de secuenciación y ahorita en la pandemia hemos tenido una invitación y un deber moral y social para ayudar al control de la pandemia, sobre todo con el diagnóstico y la caracterización de los virus. Entonces, un poquito de historias de la era genómica. La genómica se refiere al estudio de la información genética de cualquier organismo vivo. No solamente la de un gen, sino de todos los genes que conforman la información genética, y esto se le llama genoma.
Y aquí pueden ver la foto de Frederick Sanger, que fue una de las personas que desarrolló uno de los primeros métodos automatizados en 1977, me parece. Y finalmente con esto se pudo empezar a saber la información genética de organismos muy pequeños como este virus, que es un virus de bacterias, se llama bacteriófago, y es el bacteriófago Phi-X174. Y este es uno de los caballitos de batalla para muchos estudios de biología molecular. Es un genoma o un virus muy sencillo que tenía ciertas peculiaridades que lo hacía muy pertinente para poder hacer este desarrollo de tecnología, ¿no? Y esta tecnología en los 80 se pudo hacer, digamos, se pudo comercializar. Para aquellos que piensan que la ciencia no es comercializable, bueno, solamente toma un poco de tiempo y tiene una gran utilidad. Entonces, este secuenciador pues, nos ha permitido durante 40 años caracterizar la información genética no solamente de virus, sino hasta del genoma humano. Y bueno, pues simplemente lo que hace es que cada una de las bases, que son los 4 componentes básicos que forman al ADN, son representados por letras A, T, G, C, pues digamos que son pintadas con un fluoróforo, con un color especial, y una máquina puede saber el orden en el cual están acomodados esos bloques básicos, ¿no? Viendo su color, ¿no? Y esta es una representación gráfica de los resultados que les da ese secuenciador. Y bueno, después de 40 años, hemos desarrollado muchas tecnologías para hacer lo mismo, ¿no? Y la idea es hacerlo de una manera mucho más rápida a un menor costo, ¿no? Y digamos que aquí desde el 2000 ha habido al menos el desarrollo de 5 tecnologías diferentes a la secuenciación Sanger, y nosotros usamos una que está disponible desde el 2008, que se llama Illumina, y también actualmente que contamos con la plataforma de Oxford Nano porque está disponible desde 2015. Y nada más un comercial, pues la unidad, por ejemplo, fue la primera, no solo en México, sino en Latinoamérica, en tener esta tecnología. Y de hecho, esta tecnología fue empleada para caracterizar la pandemia, el virus de la pandemia de influenza que pasó en el 2009 y que la doctora Susana López y el doctor Carlos Arias tuvieron una gran participación en dichos trabajos. Y bueno, en el 2020, pues bueno, finalmente aquí va empezando apenas el 2021, pero el 2020 pues nos ha dejado un rango de tecnologías amplias. En la parte de arriba pueden ver la familia de estas tecnologías Illumina, que como pueden ver hay de muchos sabores y muchos colores los aparatos que existen con diferentes características y rendimientos sobre todo. Y abajo están las tecnologías de Oxford Nano por igual, con diferentes rendimientos y características, pero a final de cuentas nos sirven para lo mismo, que es caracterizar la molécula de ADN. En el instituto, bueno, en la unidad tenemos estas dos tecnologías, la tecnología de MiSeq y de NextSeq 500, que es con lo que estamos caracterizando las muestras de SARS-CoV-2. Y para que se den una idea, nosotros podemos caracterizar con el aparato de la derecha, que es el NextSeq 500, hasta 400 genomas de virus de SARS-CoV-2 al mismo tiempo, ¿no? Y esto nos permite saber toda la información genética y en unos minutos les voy a poner cómo se ve el genoma de SARS-CoV-2. Y bueno, también estos aparatos de Oxford Nanopore, que se llama Fungal Immune, eso nos permite hacer muy poca secuenciación, pero de una manera mucho más rápida y en tiempo real. De tal manera que si llegara una muestra de emergencia, la podríamos hacer ahí en menos de 14 horas y tener toda la información genética del virus. Y a diferencia de las pruebas de PCR que solamente me dicen si tengo o está la presencia o no está, o está ausente el virus en una muestra, estas me dicen que está presente y además toda la información genética, cosa que las pruebas moleculares no lo pueden dar, o las pruebas de qPCR, no solamente nos dicen hay o no hay, no nos dice exactamente que toda la información genética y si este genoma o esta información genética ha tenido variaciones, que eso es algo importante de lo que vamos a comentar adelante. Y bueno, un poquito nada más para que sepan qué es la bioinformática. Pues la bioinformática es esta rama ¿cómo se llama?, de la biología, que en realidad es una fusión de biología e informática, pero también incluye ciencias de la computación, incluye estadísticas y muchas otras cosas. Por lo tanto, la bioinformática es una ciencia que tiene muchas aplicaciones y mucho futuro, y la biología no es la excepción. Por lo tanto, si alguno de ustedes que nos están escuchando que piensan que quieren estudiar, pues estudien una carrera que tenga que ver con bioinformática y les aseguro que no les irá mal en los siguientes 20 años. Y bueno, vamos a hablar un poco del SARS-CoV-2 y la vigilancia genómica. Entonces, esto ya se los presentó la doctora López, pero este es el caso particular de México, donde tenemos pues ya más de 2 millones de casos confirmados. Nos acercamos a las 200,000 muertes, que es una cosa lamentable, y tenemos casi 5 millones de vacunados. Hay que recordar
que para la vacunación, pues lo importante sería vacunar al 65-85% de la población, y posiblemente la doctora Laura Palomares les hablará un poquito más de esto. Y bueno, pues finalmente son cifras que no se nos pueden escapar de vista. Y una de las preguntas que surge a raíz de esta cifra es saber por qué tenemos una cantidad tan descontrolada de casos confirmados, ¿no? ¿Esto se puede deber a una característica del virus o simplemente al comportamiento de la gente, que no estamos siguiendo todas las medidas que ya nos explicó la doctora López? Y bueno, este es el genoma y su información. Como les había dicho la doctora López, es una partícula que está formada de lípidos, que está formada de proteínas, pero adentro tiene una molécula de ARN. El ARN es un tipo de ácido nucleico y adentro tiene, digamos, secciones, como si fuera un libro de 30,000 páginas. En este caso, este tiene 30,000 bases, o bueno, más correcta la analogía sería 30,000 letras, pero está subdividida, digamos, en diferentes secciones de información. Esas secciones se le llaman ORF, en algunos casos cuando no tiene una traducción o una proteína que pueda generar. Y del lado derecho, por ejemplo, vamos a poder ver secciones que sí hacen proteínas particulares. De estas ya las habló la doctora López. Por ejemplo, está la proteína S, que es la proteína del spike, la proteína E y la proteína M, que también son proteínas que se encuentran en el virus, en el exterior, y de ahí tiene muchas otras proteínas que sirven para otras cosas. Pero justo una de las cosas que también posiblemente la doctora Palomares les va a platicar es que esta información genética es muy importante porque ha sido lo que permite hacer el desarrollo de vacunas, y también permite producir las proteínas de manera externa al virus para poder hacer pruebas como las que el doctor Alagón les hablará, y hacer terapias o hacer fármacos. Entonces, esto es simplemente un acercamiento de cómo se ven esas proteínas acomodadas y la molécula de ARN adentro de la cápsula de lípidos o de grasa que tiene el virus. Ahora, les voy a poner un pequeño video aquí de cómo nos infectamos para que sea un poquito más gráfico. Y finalmente es una partícula que entra por vía respiratoria. Eso lo aprendimos con el tiempo, que no solamente infecta vías respiratorias, sino que tiene la gran capacidad de infectar otros tejidos, además de los que tienen que ver con el sistema respiratorio. Entonces, como decía la doctora López, este virus busca una célula, la proteína de la espiga, que la ven en naranja, para unirse con un receptor de las células que se llama el receptor de la angiotensina 2, y es así como puede entrar a las células. Entonces, es como si tuviera una llave, utiliza una de estas puertas, el virus se fusiona con la membrana e introduce el material genético que tiene, es un ARN de 30,000 letras. Ese ARN se le llama RNA viral, y este va a buscar un ribosoma o varios ribosomas. Los ribosomas son la maquinaria que existe dentro de las células para hacer proteínas. Y entonces se va a aprovechar el virus, por eso es un parásito obligado, como dijo la doctora López, donde va a hacer primero muchas copias por medio de otras proteínas de su información genética, pero lo que hacen los ribosomas es hacer las proteínas y las partículas necesarias para volver a ensamblar más virus. Y estos virus, cuando tosemos o alguien que está enfermo tose o estornuda, vuelven a salir por las vías respiratorias y infectan a otras personas. De ahí la importancia de usar el cubrebocas y la sana distancia, ¿no? Entonces ahí vuelven a salir las partículas virales con una mucho mayor carga. Entonces, si habíamos ingerido partículas virales, ¿cómo se llama? Que tenían, digamos, unas cuantas que permitieron de infectarnos, adentro de nuestro cuerpo se reproducen a una mayor escala y esparcimos aún mucho más. Ahora, ¿por qué es importante vigilar al virus? Ahorita les voy a mostrar justo un acercamiento. Bueno, del lado izquierdo tienen la estructura de la proteína de la espiga o de la spike, y finalmente ahí lo que se ve es cómo diferentes cambios en esta proteína le dan la capacidad al virus de infectar no solamente humanos, sino a otros animales, entre ellos ratones, felinos, minks, que son estos civetas. Los minks son con lo que hacen los abrigos de bisones, o sea, los bisones en español, y que por ejemplo en Dinamarca tuvieron que matar a muchos porque estuvieron infectados. Los gatos, por ejemplo, actualmente se infectan, sabemos que se pueden infectar, pero no nos regresan el virus. Y todos estos son gracias a cambios que tiene el virus. Y aquí voy a hacer un acercamiento hacia un dominio o una sección muy particular del virus, que es el dominio de unión a la proteína AC2. Aquí es donde sí nos preocupan los cambios. Si hay cambios en esta región, donde le da la capacidad al virus de unirse mucho mejor al receptor, y esto tiene un efecto en la infección, ¿no? Entonces, se reproduce, ya sea que se reproduzca muy rápido o simplemente al entrar más rápido a las células, se puede reproducir también más rápido.
Entonces, esta es una de las cosas que se pueden vigilar y eso solamente lo podemos saber si buscamos en la información genética si hay cambios que se generen a nivel del ARN, pero a su vez de la proteína que se va a generar, como en este caso la proteína del spike. Y bueno, muchos de ustedes habrán escuchado de estas variantes que no son otra cosa más que mutaciones que finalmente se acumulan en la información genética del virus y se asocian a alguna característica que lo hace diferente. Entonces, por ejemplo, del lado izquierdo empezamos con una mutación que fue la primera que apareció, que se llama la D614G, aparece en China, y digamos que si buscamos en todas las muestras del mundo, en todos los genomas de los virus SARS-CoV-2 del mundo, vemos que todos los virus lo tienen. La original de Wuhan no la tenía. Esta apareció en algún momento dado y lo que sí se sabe ya con muchos experimentos es que le da una capacidad de reproducirse más rápido y generar cargas virales más altas en las vías respiratorias. Por lo tanto, si antes escupíamos o estornudábamos o tosíamos una cantidad determinada de partículas, ahora con esta mutación se expulsan 10 veces más. Y recientemente habrán escuchado que en algunas partes del mundo se han observado otras variantes que conforman linajes, esto es como primos en una familia del virus, y estos son observados en el Reino Unido, en Sudáfrica y en Brasil. Y se les conoce con estas claves filogenéticas que es B117, B1351 y P1 Brasil. Cuando ven el cambio entre los números y las letras, quiere decir que ya se han distanciado bastante por el número de mutaciones que acumulan, y ahí ponemos el número de mutaciones que están. Por ejemplo, en la del Reino Unido se generaron 18 mutaciones, en la de Sudáfrica 8 mutaciones y en la de Brasil 21 mutaciones. Y del lado derecho están las mutaciones que caen en la proteína del spike y que incluso muchas de ellas se comparten entre estas nuevas variantes, ¿no? Y los posibles efectos que tienen, pues bueno, son mayor transmisión, y una de las cosas peligrosas que les hablaba la doctora Palomares es que reduzcan el efecto de los anticuerpos que generamos, ya sea por una enfermedad, o sea, por la enfermedad y por la recuperación, o incluso por la protección que confieren las vacunas. Y eso es un peligro. Y también podría reducir o implicar otros cambios como severidad, aunque esto no se ha observado actualmente. Ahora, ¿qué es del trabajo que estamos haciendo en el instituto y en general el esfuerzo de la vigilancia? Bueno, empezó desde un primer trabajo donde caracterizamos con el doctor Carlos Sáenz, el doctor Susana López y otras personas como de un pequeño consorcio que formamos. Primero, caracterizar cuáles eran las cepas que estaban circulando dentro del país cuando solamente había 55 casos, ¿no? Entonces, el objetivo de este trabajo era encontrar cuáles habían entrado al país, y en esto nos publicamos un trabajo que se le llama el análisis genómico de la entrada temprana del virus al país, del SARS-CoV-2. Y vimos que finalmente había entrado por dos lugares, principalmente una vía fue Europa, en específico Italia, y el otro lado fue Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto lo hicimos y lo publicamos en el trabajo, empezamos a depositar estas secuencias en bases de datos internacionales, y esto le ha permitido al mundo saber qué está pasando en México. Después empezamos a hacer otro trabajo que es el trabajo de los 1000 genomas. Actualmente estamos tratando de buscar en esos 1000 genomas información referente a la severidad, cómo se distribuyen en todas las partes del país, ahora que ya hay muchísimos casos. Y el último trabajo que les presentaba era el de la vigilancia epidemiológica. Esto el CONACYT finalmente lo anunció hace unas semanas en sus redes sociales y trata de también un grupo mucho más grande de investigadores en los cuales estamos involucrados nosotros, y la idea es hacer este ejercicio de 1000 genomas, pero al mes. Lo que nos llevó a nosotros 4 o 5 meses hacer, ahora lo redujimos en tiempo y lo estamos haciendo en un mes, y lo haremos durante un año para tener al final 12,000 muestras, que mes con mes nos permita saber si aparece alguna mutación, si tenemos alguna variante que podría ser peligrosa, y sobre todo si estas podrían afectar en algo las vacunas o los fármacos, ¿no? Y con esto no me queda más que agradecer a la gente involucrada, la gente de la unidad. Del lado izquierdo ven sus nombres, ellos son las personas que me ayudan a hacer todo este trabajo que es increíble y que finalmente sin ellos no podría realizarse, ¿no? También del INDRE, que es el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Ciencias de la Nutrición, que están todos ellos en México. Entonces,
Sin más por el momento, les agradezco mucho su atención y le dejo la palabra al doctor Tonatiuh. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Sánchez, padrísimo la explicación y creo que todos podemos entender muy bien con estas ilustraciones que nos haces. Tenemos muchísimas preguntas, a lo mejor, y algunas están copiando en el chat de los panelistas. Lo que les pediría a los panelistas es que las vayan leyendo y ahí y poder seleccionar algunas, porque ciertamente va a ser imposible responder a todas. Ya tenemos, mi último conteo, ya tenemos más de 350 personas que nos están siguiendo en vivo vía YouTube. Muchas gracias, Alejandro. Y ahora damos la entrada a la doctora Laura Alicia Palomares Aguilera, que nos va a hablar sobre el desarrollo de vacunas y COVID-19. Adelante, Laura. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a dejar toda esta formalidad del doctor no sé quién y la doctora no sé cuál y vamos a hablar más entre amigos. Y a mí me tocó pues platicar de este tema de vacunas que me apasiona. Ya Susana nos enseñó a este virus, el SARS-CoV-2. Este es también una microscopía electrónica, pero que la teñieron de verde. Y tenemos esta proteína que ya mencionaron tanto Susana como Alejandro, que es la que el virus usa para unirse al receptor de una célula, entrar en la célula. Entonces, cuando estamos hablando de una vacuna, pues lo que queremos hacer pues, es evitar que este virus pueda unirse a receptores en la célula, infectarnos y pues ocasionarlo la enfermedad. Y eso lo hacemos gracias a un ejército que está en nuestro cuerpo, que está por un lado, tiene los soldados, que son los anticuerpos, que están aquí dibujados en rojo, y esto le llamamos una respuesta humoral, pero también por otro lado tenemos células que están en nuestra sangre, que son incluso las células asesinas, ¿no? Que básicamente pues también nos ayudan a poder contender con estos virus que nos pueden dañar. Entonces lo que hacen estas células es buscar a las células infectadas y pues matarlas. Entonces, para tener una vacuna, lo que hacemos es que utilizamos lo que llamamos un antígeno, que no es más que un pedazo o una parte del agente que nos va a causar la enfermedad, por ejemplo, del virus SARS-CoV-2. En particular, la gran mayoría de las vacunas utilizan esta proteína S o espícula que nos inyectan y entonces nuestro cuerpo va a empezar a reclutar a este ejército que mencioné, tanto los anticuerpos como la respuesta celular, que van a, digamos, ya conocer a este agente patógeno. Y en el momento en que conocemos o llega el agente, ahora sí que el virus, pues ya está nuestro cuerpo entrenado. Entonces, de esta manera puede detener al virus antes de que nos ocasione la enfermedad. Nada más para darles un ejemplo de cómo ha cambiado o impactado en nuestra salud la vacunación. En esta gráfica ven en los 80, en donde estábamos más o menos por casi 1000 casos de sarampión, esta gráfica es de sarampión, por millón de habitantes, y vean cómo, conforme aumentó la cobertura de la vacuna contra el sarampión, hubo una disminución proporcional del número de casos de sarampión hasta que llegamos incluso a menos de 30 casos por millón de habitantes. Entonces, como ven, pues prácticamente hemos podido erradicar esta enfermedad infecciosa tan, pues, peligrosa gracias a la vacunación. ¿Y cómo funciona esto de la vacunación? ¿Cómo esto puede pasar? Y ya hemos escuchado mucho de esta famosa enfermedad de rebaño o enfermedad de comunidad, que se explica en esta gráfica de aquí. Ven a las personas azul clarito, son personas sanas que no tienen anticuerpos. Las personas azul oscuro están sanas y tienen anticuerpos, mientras que las rojas están infectadas, están contagiosas. ¿Qué pasa cuando las personas rojas infectadas llegan a nuestra comunidad? Bueno, si la gran mayoría de la población no tiene anticuerpos, entonces, como ven, pues estos virus se van a multiplicar rápidamente hasta que todos los que están aquí pues quedan infectados. Pero en contraste, cuando estas personas infectadas llegan a una población en donde la gran mayoría de las personas tienen anticuerpos, ya sea adquiridos por la enfermedad o por la vacunación, entonces ya no pueden infectar a nadie más
y solamente, pues como ven aquí, algunos muy pocas personas se infectan. Aquí lo que quiero llamar su atención es de estas personas azul clarito que ven en estas gráficas. Estos pueden ser, por ejemplo, sus abuelitos que no pudieron ser vacunados o alguna persona enferma de cáncer o a lo mejor algún bebé que gracias a que todo el resto de la población fue vacunada, ahora quedan protegidos de personas infectadas que puedan llegar a la población. Entonces, ¿cómo sabemos o cómo medimos esta inmunidad de comunidad o de rebaño? Para básicamente tener una idea de cuántas personas tienen que estar inmunes para que pueda existir esta inmunidad, pues básicamente los epidemiólogos han desarrollado este número de reproducción básica. Esto quiere decir más o menos una persona infectada a cuántas personas en promedio puede infectar. Vean, el primer ejemplo es el caso del sarampión, que tiene un número de reproducción básico muy alto. Y entonces, para que pueda haber la inmunidad de comunidad, necesitamos arriba del 90% de personas pues, vacunadas o con anticuerpos. Esta es la razón por la cual cuando dejamos de vacunar, rápidamente hay brotes de sarampión. Es una manera muy fácil de darnos cuenta de que hubo problemas en la vacunación. ¿Qué pasa en el caso de COVID-19 o el SARS-CoV-2? Tiene un número de reproducción básica que más o menos está alrededor de 4, y esto significa que aproximadamente necesitamos entre el 70 y el 80% de las personas en la comunidad para que podamos tener esta protección en general. Básicamente, pues la solución, como ya dijimos, pues es la parte de la vacunación. Y las vacunas, básicamente hay de dos tipos, las vacunas tradicionales, por ejemplo, la vacuna de Sinovac, que en donde lo que hacemos es que crecemos al virus, al SARS-CoV-2 en particular, y después lo inactivamos. Podemos pensar que lo matamos, ¿no? Ya no puede causar la enfermedad, pero sí puede pues resultar en una inmunidad. Y las otras vacunas son aquellas que llamamos vacunas recombinantes o basadas en la biotecnología moderna, que pueden generarse muy rápidamente. En general se producen en bioreactores y de hecho están entre nosotros desde los 80s. La vacuna de hepatitis B, que espero que todos ustedes ya tengan, la vacuna contra el virus del papiloma humano, etcétera, ¿no? Y en este caso estamos hablando de vacunas que están basadas en la tecnología del DNA recombinante. ¿En qué consiste esta tecnología? Pues lo que hacemos es utilizar ahora el gen, la información, ahora sí que del coronavirus, que da la instrucción para la síntesis de la proteína espícula, de manera muy similar a como Alex ahorita nos platicó. Él secuencia estos genomas y lo ponemos en una nave. Lo pueden pensar como en un avión o una nave. Esta nave nosotros le llamamos un vector. Aquí estamos mostrando lo que llamamos un plásmido, pero por ejemplo, esta nave puede ser el adenovirus, como hemos escuchado o visto en algunas de las vacunas, como por ejemplo la de AstraZeneca o la de CanSino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando introducimos esa información para la producción de la proteína espícula en una célula, pues básicamente tenemos ahora una célula que puede producir la proteína, el antígeno que mencioné hace rato, y esta proteína va a ser la que va a inducir la respuesta inmune. Las nuevas estrategias que estamos utilizando para la producción de las vacunas contra SARS-CoV-2 usan esta tecnología, pero de manera ligeramente distinta, como ahorita voy a describir. Tenemos, por un lado, la que ya mencioné, Sinovac, la llamaríamos como una vacuna tradicional, que está aplicándose aquí en México, que es como dijimos el virus, el SARS-CoV-2, pero dañado o inactivado, que se aplica al cuerpo. Por otro lado, tenemos lo que llamamos vacunas vectorizadas. En estas vacunas, esta nave que dibujé en la diapositiva anterior es otro virus diferente, el virus llamado adenovirus, que nos causa la gripe común, pero este virus pues no nos va a causar ninguna enfermedad porque ya se le quitaron todos los genes que inducen o producen enfermedades. Entonces, este adenovirus ahora tiene en su interior la información para sintetizar la proteína S de coronavirus y básicamente puede
entonces entregarla a nuestro cuerpo, y lo que es realmente maravilloso es que nosotros mismos producimos nuestra propia vacuna. Ejemplos de estas son la vacuna de AstraZeneca, de CanSino, de Sputnik V o la vacuna de Janssen o de Johnson & Johnson. Por otro lado, tenemos las vacunas que son un poco más tradicionales, las vacunas basadas en proteínas recombinantes, por ejemplo, la de Novavax, tal vez la he escuchado por ahí porque se están haciendo pruebas clínicas en México, la Soberana, que es una vacuna cubana, y la que estamos desarrollando en el Instituto de Biotecnología, que está basada en una tecnología que llamamos de partículas pseudovirales. Por otro lado, tenemos otras vacunas, como las famosas de RNA mensajero, en donde de nuevo la instrucción para producir la proteína espícula está, pero ahora en el RNA. Y este RNA es protegido por un lípido, por grasa, como mencionó Susana, y esta protección del lípido, perdón, mi ratón he estado dando mucha lata, básicamente le permite a este RNA mensajero poder llegar a nuestras células, entregar la información y, como acabo de mencionar, nuestra misma célula va a producir su propia vacuna. Esta información en todas estas vacunas es esta proteína espícula que recordaremos que está en la superficie de los virus. De nuevo, esta es la vacuna que acabo de mencionar, vectorizada basada en adenovirus, en donde el adenovirus tiene la instrucción, nuestra propia célula produce la proteína espícula. Básicamente, esta célula que produce la proteína espícula, pues resulta en la producción de anticuerpos, pero también la célula misma, pues después es básicamente destruida por estas células ayudadoras que mencioné hace un momento, que son pues las células asesinas. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo se desarrolla una vacuna? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer nosotros en el laboratorio es identificar, pues en el caso de SARS-CoV-2, a la proteína espícula como aquella que queremos utilizar para entrenar nuestro cuerpo. Y en el laboratorio, como es en el Instituto de Biotecnología, hacemos las fases exploratorias de estas vacunas. Después es indispensable evaluar las vacunas en animales, en ratones, porque el sistema inmune es un sistema muy complicado que no hemos podido emular en in vitro. Aparte, es necesario desarrollar cuestiones de calidad, de fabricación en una planta farmacéutica y todo el resto del proceso que se requiere para asegurar que las vacunas son seguras para los humanos. Y como ya hemos escuchado, es necesario probar estas vacunas en humanos. Primero, para una fase 1, queremos saber si la vacuna es segura, cómo es que funciona, y se utilizan decenas de voluntarios. En la fase 2 utilizamos algunas centenas de voluntarios y también aquí queremos saber cuáles son los efectos más comunes y queremos saber si sí se están produciendo, por ejemplo, los anticuerpos que ya mencioné. Y en la fase 3 van a participar miles de voluntarios en donde queremos saber cómo es que la vacuna realmente protege de la enfermedad. Y nos preguntamos si es segura o eficaz y queremos saber cuáles son los efectos secundarios. Una vez que tenemos toda la información completa, la información se envía, en caso de México, a la COFEPRIS o a quien sea que determina la seguridad o autoriza los medicamentos. Y en esas agencias lo que se hace es hacer un balance riesgo-beneficio. El beneficio tiene que ser mucho mayor que el riesgo para que una vacuna pueda ser utilizada en humanos. Hay que recordar que las vacunas se autorizan y se usan en personas sanas. Por lo tanto, la tolerancia a efectos secundarios o a cuestiones negativas que puedan suceder es muy, muy bajita. Y entonces dan una autorización, pero que tiene que ir de la mano con el monitoreo de su seguridad y eficacia de manera constante. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo es posible que ahora hayamos podido realizar un proceso que normalmente toma 15 años o más, ahora en solo algunos meses? Y esto ha sido posible básicamente pues con cañonazos de dinero, invirtiendo muchísimo dinero, ¿no? Normalmente el desarrollo es un desarrollo en serie que toma varios años y gran parte de la razón por la que toma varios años es que cada uno de estos pasos requiere mucho dinero y la probabilidad de falla es muy alta. En este caso, en situación de una emergencia, se decidió que no había
problema, por esto la posibilidad de falla, y entonces básicamente pues se realizaron todos estos procesos de manera muy, muy rápida, algunos de manera simultánea, incluso se fabricaron lotes de vacunas cuando no se sabía si las vacunas iban a ser eficientes o no. Las agencias regulatorias iniciaron la evaluación desde mucho antes y algo que les toma años, les tomó solamente meses. Y algo que es muy importante recordar es que ya teníamos muchísima información sobre los coronavirus y además sobre las vacunas que fueron aprobadas. Y este conocimiento científico previo es indispensable para poder desarrollar una vacuna en corto tiempo. Y aquí la pregunta es, pues, ¿qué vacunas están en México? ¿Son seguras y eficaces? En México en este momento tenemos autorizadas para uso en emergencia 5 vacunas, que son las primeras que están en esta lista, que como podemos ver, pues tienen diferentes eficacias, utilizan diferentes tecnologías y pueden utilizarse 1 o 2 dosis. Y pues también tenemos comprometidas pues algunos millones de dosis de estas vacunas. Pero estas vacunas, ¿qué es lo que nos van a hacer? ¿Cómo nos van a proteger? Bueno, las vacunas pueden hacer varias cosas. Pueden limitar la infección. Esto quiere decir que nos exponemos al virus, pueden prevenir que nos infectemos o también pueden evitar que nos enfermemos, aunque sí nos infectamos, o pueden evitar que nos enfermemos seriamente o evitar que nos muramos y obviamente prevenir la transmisión. Todos estos aspectos son muy importantes en cuanto a la acción de las vacunas. Aquí básicamente sabemos que estas vacunas que ya mencioné, pues algunas de ellas sabemos que evitan COVID grave prácticamente en un 100% y también sabemos que al menos estas dos donde hay información reducen la transmisión de manera muy importante. Por esto es indispensable vacunarse. Básicamente, aquí les muestro en esta gráfica los datos, la incidencia de COVID. En rojo, estos son los datos de la vacuna de Pfizer, de RNA, pero hay muy similares de otras vacunas, en donde podemos ver en rojo, básicamente las personas vacunadas, la incidencia de casos, vean, prácticamente muy poquitos, comparados con el placebo. Vean ustedes la diferencia de aplicar esta vacuna en la población. Ahora, algo que es importante tomar en cuenta es qué es lo que va a pasar cuando ya se apliquen estas vacunas en la población en general. Y algo que es buenísimo es que en Israel se ha hecho un estudio muy detallado de lo que llamamos la eficiencia. La eficacia es lo que se determina en los estudios clínicos que ya mencioné controlados, y aquí les muestro información de la vacuna de Pfizer. Y por otro lado, la eficiencia es cómo se comporta ya en el campo. Vean ustedes aquí, la eficacia se determinó en más o menos 36,000 personas, mientras que la eficiencia se determinó en aproximadamente 3 millones de personas. Y podemos ver que los datos fueron prácticamente idénticos, o sea que las pruebas clínicas reflejaron mucho la realidad. Siempre nos preguntan, ¿y cuánto tiempo después ya voy a ser inmune, ya voy a estar protegido? En esta gráfica, también del mismo datos de Israel, vemos cuál es la eficacia de la protección de 14 a 20 días después de una dosis, esto es de la prueba clínica, 41%, 21 a 27 días después de una dosis, 57%, y 7 días después de las 2 dosis, pues ya tenemos la protección plena, ¿no? Por lo tanto, pues vemos que al menos debemos esperar 7 días después de la segunda dosis de vacuna. En México, pues hay varias instituciones que están trabajando en el desarrollo de vacunas, tanto empresas farmacéuticas como universidades, y básicamente pues estamos avanzando en lo que son los distintos pasos para el desarrollo de vacunas que requieren infraestructura muy importante, como por ejemplo laboratorios de muy alta bioseguridad. Aquí les muestro simplemente una planta farmacéutica con la que colaboramos aquí en México, en donde pues tenemos planeada producir la vacuna de COVID que estamos desarrollando en el instituto. Antes de despedirme, quiero recordar pues que en México básicamente dejamos de producir vacunas. Cada año nacen 2 millones de niños, pero hemos tenido desabasto desde 2017, 2018, 2019 y 2020. Por lo tanto, pues es indispensable que haya en el país
estos esfuerzos para poder producir vacunas nacionales. Me despido presentándoles al grupo que está trabajando en los proyectos COVID en el grupo que dirigimos el doctor Tonatiuh Ramírez y una servidora. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, Laura, y parece que antes de empezar la sesión leíste todas las preguntas, entonces creo que resolviste muchas de las dudas que tienen aquí nuestros YouTube videntes, no sé cómo se diga ese término. De cualquier manera, al rato vamos a estar repitiendo algunas de las preguntas. Así es que muchas gracias, Laura. Creo que esto nos está aclarando el panorama sobre un tema que nos preocupa a todos, ¿no? ¿Qué onda con las vacunas? ¿Son seguras? ¿Me puedo vacunar? ¿Cuáles son los riesgos? Esto claramente nos has iluminado en este sentido. Muchas gracias, Laura. Y ahora, déjenme ser tantito formal, Laura. Déjame introducir primero al doctor Alejandro Alagón como doctor y ya después les digo que es Alejandro. Alejandro es un extraordinario científico, apasionado de todas las ciencias biológicas. Yo siempre he dicho que si no hubiera nacido Darwin, tendríamos a Alejandro Alagón. Así es que para mí es un gran placer tener aquí a Alejandro como nuestro cuarto panelista. Alejandro va a hablar sobre inmunidad activa e inmunidad pasiva en COVID-19. Adelante, Alejandro, por favor. A ver, ¿se ve mi presentación? Sí. Sí, muy bien, muy bien. Ok, entonces a ver. Muy bien. A ver, un momentito. Ok, miren, a ver, si hay algún problema en mi presentación, me dicen, ¿eh? Bueno, pues aquí estoy cambiando un poquito de giro de lo que se ha dicho antes, pero creo que puede ser un enfoque que pueda ayudar pues a los pacientes que se infectan, ¿ok? Entonces, les voy a hablar de inmunización pasiva e inmunización activa en COVID. Las vacunas son parte de inmunidad activa. Entonces, déjenme empezar. A ver. Fíjense, en México tenemos una experiencia muy grande tratando pacientes picados por alacrán y mordidos por víboras, ¿ok? Al grado de que necesitamos más de 500,000 de antivenenos al año para tratar estos casos, ¿ok? Y bueno, ¿en qué se basa esta tecnología? Se basa en los anticuerpos. Digo, aquí no estamos hablando de inmunidad celular, sino estamos hablando de inmunidad humoral. Entonces, los anticuerpos pues tienen esta forma de Y, ¿no? O sea, aquí tenemos un ladito, otro ladito, y luego un palito, y luego una cinturita, ¿ok? Y si vemos nada más esta parte, entonces lo que vemos es que el anticuerpo interacciona con el antígeno y ahí puede ser un veneno o puede ser el virus de la rabia o puede ser el antígeno de tétanos, ¿no? Y el anticuerpo pues lo neutraliza, ¿ok? Y aquí creo que es importante distinguir entre lo que es inmunidad activa y pasiva. La inmunidad activa puede ser natural o artificial, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo me enfermo de catarro, ¿ok? Y me paso ahí 2 o 3 días en la cama, pues voy a generar anticuerpos contra el virus del catarro, ¿ok? Y después, pues ya voy a salir, voy a producir anticuerpos y me voy a curar. Y la artificial es lo que se refiere a las vacunas, que es de lo que Laura y ha estado hablando mucho, ¿no? En el que, bueno, pues se inmuniza con algo, ¿ok? Entonces producimos anticuerpos y en algunos casos inclusive hasta inmunidad celular, dependiendo del tipo de vacuna. Y entonces, digo, esto de artificial es una manera de decirlo, ¿no? Quiere decir que
se vacunó la gente. Y pasiva quiere decir, por ejemplo, y creo que es muy importante resaltar esto, por ejemplo, cuando una mamá le da de comer a su bebé leche, pues va a recibir anticuerpos en la leche que van a pasar pues a la sangre del bebé y lo van a proteger, ¿ok? Entonces, es una inmunidad pasiva que le sirve al bebé pues para defenderse de algunas infecciones. Pero también tenemos esta parte que es de lo que más les voy a hablar, que es la inmunidad pasiva artificial, en la que se transmiten o se transfieren anticuerpos producidos por otro organismo, que típicamente es el caballo, a la persona que está en riesgo de sufrir la enfermedad. Entonces, bueno, aquí tengo aquí. Inmunidad activa versus inmunidad pasiva, ¿ok? Entonces, aquí, bueno, pues vemos, pues sí, nos exponemos a antígenos extraños, que los antígenos pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser venenos, pueden ser toxinas, pero hay una acción lenta para que la persona produzca sus propios anticuerpos, ¿ok? Eso ya lo enseñó la doctora Susana López, ¿no? Pero bueno, una vez que se establece la inmunidad activa, la protección es a largo plazo, porque hay memoria por parte de la persona que estuvo infectada o que estuvo expuesta al antígeno extraño por varias semanas o inclusive meses e inclusive años. Entonces a esto se refiere las infecciones naturales, vacunas o toxoides, de las cuales ya les habló mucho la doctora Palomares. Ahora, si nos vamos a la pasiva, pues son pues anticuerpos preformados. Vaya, el caso más típico es el bebé que toma la leche de la madre, sobre todo en las primeras semanas, lo que se llama calostro, ¿no? Y estos tienen una acción muy rápida. Digo, dan una protección corta que normalmente dura algunas semanas, ¿ok? Y bueno, aquí estamos hablando de un tipo de anticuerpos de inmunoglobulinas que se conocen como IgA, ¿ok? Pero también de inmunoglobulinas G que pueden cruzar la placenta, ¿ok? Y fíjense, esta tecnología de producir anticuerpos en otros organismos, sobre todo en caballos, es una tecnología que viene desde hace pues, más de 120 años, ¿no? Entonces, este es un frasquito que muestra un antisuero. Ahorita voy a hacer diferencias en lo que son sueros y los anticuerpos que estamos hablando, ¿no? Que sirvieron para salvar millones, literalmente millones de niños que sufrían difteria, ¿ok? Y bueno, pues aquí entramos también, digo, es una fotografía que bajé de internet de un niño que recibió suero de caballo, suero crudo de caballo, en 1895, ¿sí? Y aquí está el padre de la vacunación, Richard Jenner, ¿ok? Edward Jenner, en el que, bueno, pues antes no había fotografías, ¿no? Ni había teléfonos celulares. Y aquí está la primera vacunación que se hizo a un niñito que se llamaba James Phipps, con esta vacuna de vaca. Entonces, vean, es que esto aquí, lo que es bien interesante es la viruela, que ya está erradicada en principio en todo el mundo, pues se erradicó gracias a este principio, ¿no? Las vacas sufren de una viruela de vacas, ¿ok? Que
bueno, pues que genera pústulas en todo el cuerpo, pero bueno, también en las ubres, ¿no? Entonces las personas que ordeñan y ordeñaban a estas personas, a estas vacas, pues podían generar estas pústulas, pero aquí ven esto, no biggie, o sea, no pasaba a mayores. Eso quiere decir no biggie, no pasaba a mayores, ¿ok? Entonces, pero la gente, lo que observó Jenner, y antes otra mujer en la India inglesa, ¿no? Que es una historia fantástica, es que las personas que se infectaban con estas pústulas, pues no desarrollaban viruela. Y créanme que la viruela mató a más gente de las que podemos estar ahorita hablando con el COVID-19. ¿Okay? Pero bueno, ha habido muchos avances, ¿no? En términos de los anticuerpos. Y aquí, bueno, pues aquí está la caricatura de un anticuerpo. Y si le quitamos esta parte de los anticuerpos, vean lo que pasa. Entonces, vean, aquí tenemos, digo, yo soy un experto en antivenenos, pero también me estoy metiendo con anticovids. Pero entonces, vean, entonces tenemos la primera generación de sueros crudos, que era nada más separar la parte líquida de la sangre de los caballos, y entonces teníamos la seroterapia, que daba muchas reacciones secundarias, que salvó millones de vidas y que enseñó mucho de la enfermedad del suero y que enseñó mucho de reacciones alérgicas. Y luego viene la segunda generación de inmunoglobulinas, que es cuando en el suero, donde se encuentran las inmunoglobulinas, los anticuerpos, se fraccionan. Y esto fue sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego viene la tercera generación de antivenenos o de favoterápicos, que también ahora creemos que se pueden utilizar en el caso de COVID-19, que es digerir, como les había enseñado acá, ¿no? Sobre todo con pepsina, y quedarnos nada más con la parte que funciona de los anticuerpos. ¿Y por qué esto es importante, no? Porque en el caso de anticuerpos equinos e inclusive humanos, ¿ok? Este fragmento FC es innecesario para neutralizar ya sea el virus, ya sea la toxina, y entonces si lo removemos, volvemos a estos anticuerpos mucho más seguros. Y entonces esto es lo que le llamamos ahora favoterapia, cuando removemos ese fragmento, esa parte del anticuerpo que es innecesaria para la neutralización de los virus o de los antivenenos. Y entonces, bueno, pues aquí una gran ventaja que tenemos es que los caballos pues son pues animales grandes, ¿no? Que se les mantiene muy contentos y que producen un montón de anticuerpos, se inmunizan los caballos, ¿ok? Y después de algún par de meses o 5 o 6 meses, dependiendo del tipo de antígeno que estemos inyectándole a los caballos, pues bueno, están listos porque tienen un montón de anticuerpos en su suero, pues para sangrarlos. Y entonces, bueno, pues aquí se sangran los caballos, ¿sí? La gran ventaja es de que rápidamente se separa el suero en los caballos, y entonces podemos separar el suero de los caballos y luego pues se lleva un control muy importante. Pero vean también lo que es muy interesante, es que todo el paquete de células de la sangre de los caballos, lo que no es el plasma de los caballos, se transfiere a otra bolsa y vaya, 2 horas después se les puede regresar a estos caballos el paquete celular. De tal manera que estos caballos no desarrollan anemia y este esquema de inmunización se puede repetir cada 4 semanas y los caballos se mantienen muy sanos, inclusive por
vaya, hasta que se mueren naturalmente. ¿Sí? Y entonces aquí estamos hablando de los fagoterápicos, ¿no? Donde estamos hablando sobre todo de fragmentos FAB2, donde la mayoría son pues, fragmentos FAB2, o sea, fragmentos que fueron digeridos con pepsina, donde no tenemos albúmina, ¿ok? Que es un alergeno importante, sobre todo en reacciones anafilácticas cuando se transfiere un suero, ¿no? Pero en los fagoterápicos esto no existe. Y aquí nomás una gráfica de lo que pasa cuando una persona está picada por alacrán. Y entonces vean, aquí los venenos de alacrán pues desaparecen rapidísimamente cuando se les pone el fagoterápico antialacrán. Y si se les deja ir solitos, pues tardan un montón de horas antes de que desaparezca el veneno de alacrán. Y bueno, pues esta idea pues la hemos implementado ahora con el SARS-2. Y aquí vean, bueno, pues aquí está el virus, aquí están los spike que ya les explicaron muy bien, aquí están los receptores, aquí en verde, que hacen o que permiten que el virus penetre a la célula. Pero si ahora producimos anticuerpos contra el spike y sobre todo contra el RBD del spike, pues esta interacción no puede suceder. ¿Okay? Y entonces, nada más para terminar, creo que es muy importante pues aquí resaltar que una cosa son las vacunas, en el que pues hay multitud de, bueno, pues varias vacunas que todas funcionan, ¿okay? Y que inducen una inmunidad activa en la persona que lo recibe, pero si tenemos un paciente enfermo, pues podemos también transfundirle los anticuerpos de los caballos para que neutralicen a los virus. Entonces, esta es una terapia que está pues validada ya en Argentina, que les está funcionando muy bien y que estamos nosotros trabajando en ella, porque bueno, mientras se logra toda la vacunación artificial activa, que creo que va a ser la mejor solución, pues bueno, creo que muchos pacientes se pueden beneficiar con los anticuerpos de caballo. Y luego, esta es la última, les doy las gracias, obviamente es una araña, porque pues ese es mi campo de especialización, y pues espero que les haya quedado clara la diferencia en lo que es inmunidad activa, que es cuando la propia persona produce sus anticuerpos, ya sea cuando se enferma naturalmente o lo vacunan, y la inmunidad pasiva cuando se les transfieren anticuerpos que pueden ser también de pacientes humanos o de caballos, y sobre todo con esta tecnología de fagoterapia que no da reacciones secundarias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alejandro. Una presentación muy interesante. Y la verdad, yo soy muy presumido. Déjenme presumirles al doctor Alagón, para que aquellos que no conozcan su trayectoria. El doctor Alagón participó en el desarrollo del primer antiveneno contra picaduras de alacrán, que obtuvo la aprobación por la FDA, que es el organismo regulador de fármacos más importante del mundo, y fue el primer producto desarrollado por algún país latinoamericano que obtuvo esta aprobación. Esto es un hito muy, muy importante, y lo más importante es que gracias a los antivenenos que el doctor Alagón ha desarrollado, en los que ha participado en su desarrollo a lo largo de su vida, el día de hoy salvan la vida decenas de miles de personas en el mundo. Entonces, realmente aquí hay un ejemplo de cómo la biotecnología, cuando yo digo puede generar beneficios a la sociedad, pues qué mayor beneficio que el de
el de proteger lo más valioso que es la vida, y que ahora se está aplicando esas ideas a esta lucha tan intensa que se tiene en el instituto contra ahora este gran enemigo que es el COVID-19. A ver, perdón, Tona, les doy un dato. Si no hubiera flavoterápicos antialacrán en México, todos los años tendríamos 10,000 muertes contra las 20 o 30 que tenemos. O sea, no, nada más para que vean que los flavoterápicos pues funcionan muy bien. ¿Ok? Ese es un dato extraordinario, y son decenas de miles de personas que salvan la vida. Basta con que se salve una vida cuando uno sabe que ha hecho una diferencia. Y el doctor Alagón es de esos investigadores en México notables que han hecho una diferencia para nuestra sociedad. Y pues si quieren pasamos a la sección de preguntas. Yo creo si nos pueden poner, bueno, en una especie de galería donde salgan nuestros 4 ponentes. Y pues hay muchas preguntas. Tenemos escasos 15 minutitos. Si les parece, arranco con unas. Yo no sé si nuestra gente en YouTube, ahorita en YouTube estoy viendo que aparezco yo. De verdad, sí, ya, que aparezcan los realmente los importantes, que son los doctores. Falta la doctora Susana y el doctor Sánchez. Bueno, ya les planteé algunas preguntas. Nuestros panelistas han estado leyendo algunas preguntas. ¿Por qué no nos arrancamos con algunas y ustedes me van diciendo quién le gustaría contestar? Ya les había dicho Zaira García, ¿es posible volverse a contagiar del virus? Y Violeta Ramírez, ¿qué tan seguras son las pruebas del PCR? Tal vez Susana nos puede transmitir esto. Sí, hay varias preguntas acerca de si es posible volverse a contagiar y sí, hay datos de personas que se han vuelto a enfermar. No son muchos, pero sí sabemos de que es posible que algunas personas se reinfecten. En realidad todavía no es cuestión de preocuparnos mucho porque no hay números significativos, digamos, pero sí existen reinfecciones. Y es por eso que aunque estemos vacunados nos tenemos que cuidar, porque de paso sabemos que puede haber personas asintomáticas aún vacunadas que pueden seguirse infectando sin sufrir síntomas, pero que pueden seguir contagiando. Entonces tenemos que seguir manteniendo, a pesar de estar vacunados, el uso de cubrebocas y la distancia. Las pruebas de PCR son muy seguras, son el estándar de oro para diagnosticar el virus y tienen una altísima sensibilidad. Se pueden detectar desde 100 moléculas del RNA genómico hasta decenas de millones de copias, así es que son las más seguras. Aquí tengo otra pregunta que probablemente sea Susana la que nos las pueda contestar. Nos las hace Fer Ramírez. ¿Es cierto que el COVID se elimina a temperaturas elevadas? No, bueno, el COVID in vitro, el SARS-CoV-2, el virus se llama SARS-CoV-2, quizás en in vitro, el virus como tal, si lo llevas a altas temperaturas, lo hierves, lo inactivas o lo desarmas. Pero a las temperaturas a las que nosotros estamos, aunque estemos en el desierto, no es suficiente. Nosotros estamos a 37 grados y eso, el clima no va a eliminar el virus. Esa es la pregunta. Muy bien, gracias. Tengo aquí un par de preguntas que seguramente Laura nos podrá responder. Y por cierto, ya que estoy en la presumidera, Laura acaba de ser nombrada como la nueva directora del Instituto de Biotecnología, puesto que asumirá a partir del próximo viernes. Así es que, Laura, muchas felicidades por esta designación. Y las preguntas nos hace Miriam Ledesma. ¿Es cierto que las vacunas de AstraZeneca crean coágulos? Y una pregunta de Diego Alfredo Brito. ¿Cuáles son las vacunas o fármacos anticovid que están desarrollando en México? Va relacionada con la de Joel Eduardo Sánchez Gómez. ¿En qué fase se encuentran las vacunas que se están desarrollando en México contra COVID?
Gracias, Tonatiu. Bueno, para poder saber si hay una causa o efecto, pues nos basamos en lo que son las pruebas clínicas. Si nosotros vemos la información de las pruebas clínicas en cuanto a la incidencia de coágulos, de hecho, básicamente desde los primeros estudios hay reporte de algunas desórdenes de la coagulación, pero no se ve una diferencia significativa entre las personas vacunadas y los placebos, ¿no? Estas desórdenes en la coagulación pues son más frecuentes en algunas regiones de Europa y básicamente, pues como mencioné, cuando se desarrolla una vacuna, las vacunas tienen que ser muy, muy, muy seguras. Entonces, cualquier sospecha de que algo pueda estar mal, bueno, pues lo que procede es detenernos, ver qué está pasando, identificar cuál es el origen de esto que está sucediendo y básicamente ya sea la Organización Mundial de la Salud ha declarado esta semana pues que no hay una causa o que la vacuna no fue la que ocasionó estos problemas de la coagulación. En cuanto a las vacunas en México, bueno, hay varios proyectos académicos colaborando con la industria, diría que son unos 6, 2 en la UNAM, en el CINVESTAB, en el, básicamente el TEC de Monterrey, la Universidad Autónoma de Querétaro, etcétera, y todas estamos en evaluación preclínica. Eso significa que estamos viendo si vacunando animales, pues los protegemos de la enfermedad. Aquí creo también para Laura, y es algo muy importante que quede muy claro para toda la sociedad sobre este temor que se tiene a las vacunas. Nos pregunta Violeta Ramírez, ¿qué tan confiable es vacunarnos y no correr el riesgo de contraer el virus? Bueno, pues el efecto secundario, digamos, relativamente grave, más frecuente, más o menos tiene, bueno, es realmente grave, ¿no? Una incidencia de 1 en 100,000, ¿no? Si nosotros vemos en México, de manera global, pues la posibilidad de morir de COVID, pues está alrededor de 1%, pero en México, como estamos subdiagnosticados, pues más o menos se ha reportado alrededor del 8%. Entonces, nada más piensen ustedes, de 1 en 100,000 de tener un efecto que es la inflamación de los ganglios contra una posibilidad de, digamos, 1% de morir de COVID, pues creo que no está muy difícil la decisión, ¿no? Entonces, más vale vacunarse. Muy bien, pues muchas gracias. Aquí les paso otra pregunta, probablemente Alejandro, si no Alejandro Sánchez o cualquiera de ustedes me podrá decir quién la quiere contestar. Por aquí había identificado alguna interesante. A ver, por ejemplo, ¿por qué los antibióticos no son efectivos o no sirven para tratar virus? ¿Y por qué solo sirven para infecciones causadas por bacterias? Esto también nos lo pregunta Fer Ramírez. O nos pregunta también cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie, Zaira García. Y en ese mismo tenor, Paola Agreda nos pregunta si existe alguna superficie donde el virus no pueda sobrevivir. Alejandro, Alex, adelante. Pues bueno, de los antibióticos no sirven contra los virus porque los antibióticos son moléculas que inhiben el crecimiento de las bacterias o que finalmente interfieren con la formación de su pared celular. Entonces realmente actúan sobre células, ¿no? Células de que son, bueno, que las bacterias son células y les van perjudicando o les van evitando algunos procesos de su metabolismo. Los virus no están vivos, digamos, no tienen ni metabolismo, solamente son un pedazo de información genética envuelto en proteína y en lípidos. Como decía, no me acuerdo qué investigador, son malas noticias envueltas en proteínas. Entonces, ¿cómo se llaman? Los antibióticos no tienen ningún efecto y por eso no se pueden utilizar contra el virus. Y de las otras, las superficies, finalmente se han analizado muchas, desde papel hasta metal. Por ejemplo, en el metal es donde más pueden sobrevivir, puede sobrevivir hasta 7 días. Por ejemplo, ¿cómo se llama? En otros ambientes mucho más, digamos, adversos o más abiertos, pues, dura alrededor de unas horas, ¿no? Como ha dicho la doctora Susana, o sea, finalmente la temperatura es un factor. A partir de 23 grados el virus, digamos que esa es la temperatura en que se encuentra mejor o, bueno, no, sin posibilidad de inactivarse. Y después de 65 grados se empiezan a activar. Entonces no hay temperaturas de 65 grados. Y la otra cosa que influye también es la radiación UV.
y la humedad, ¿no? A menor humedad también se atomiza más las partículas de la saliva y eso, y está más el virus disponible para respirarse. Y finalmente, no recuerdo cuál fue la otra pregunta, pero de otras superficies, los antibióticos sí. Sí, si hay algunas superficies donde perdure más la partícula infecciosa o no. Metales. Uh-huh. A lo mejor aquí esta pregunta también Alex Sánchez nos las podría responder, que tiene que ver con la que nos hace Liliana Jacqueline Najera Reyes, si la vacuna funciona para todas las mutaciones del COVID-19, que nos puedas platicar de algo sobre este tema de las mutaciones. Hasta ahorita son de las cosas que se están probando, en particular, por ejemplo, la de Pfizer se ha probado ya con algunas variantes y muestra una eficacia bastante decente, ¿no? Por ejemplo, para el caso de la de Sudáfrica, sí se vio que, por ejemplo, con la de AstraZeneca hubo una baja de eficacia, pero sin embargo, o sea, hay que recordar que la manera en que se hacen los experimentos, finalmente a veces no son la misma manera con que se puede, reaccionar el cuerpo. Y aquí es importante mencionar, hay dos tipos de respuesta inmune para este tipo de infección. Una es la respuesta por anticuerpos, que está mediada por células B, pero también hay otra que es por células T. Y estas células T, estos linfocitos, se han visto que son muy buenos, ¿cómo se llama? Matando al virus. Y cuando se vacuna, también se despierta una respuesta inmune contra de estas células. Aunque no hubiera anticuerpos o fallaran en detectarlo, tenemos esa otra mitad que se ha visto que lo hace muy bien. Hace poco salió un artículo referente a eso. Se ha visto que los linfocitos T también protegen y cuando uno se vacuna, esta respuesta inmune también se activa, ¿no? Entonces, sí hay algunas evidencias de que en algún caso de algunas vacunas y algunas variantes, los anticuerpos ya no jalan tan bien, pero las otras células siguen actuando, ¿no? Entonces, también la importancia de vacunarse. Gracias, Alex. Aquí claramente hay una pregunta que es para nuestro otro Alejandro, para Alejandro Alagón, de José Luis Campos Navarro, que dice, se dice que la inmunidad generada por pacientes de COVID es muy corta. Si esto es cierto, ¿cómo sería factible la fagoterapia o inmunidad pasiva? A ver, bueno, para empezar, yo creo que los pacientes que tuvieron una infección COVID-19, la mera verdad es que ya fueron vacunados de una manera natural y que tienen inmunidad activa, ¿ok? Que puedan volverse a reinfectar, pues sí, pero todo lo que está publicado indica que, pues que va a ser un COVID muy leve, ¿ok? Ahora, aquí sí hay una cuestión bien interesante, ¿ok? Que es los plasmas de los pacientes convalecientes que se han usado en cientos de miles de casos, pues parece que no son tan útiles, ¿ok? Y el problema fundamental es que los anticuerpos que están presentes en los plasmas de pacientes convalecientes, pues son anticuerpos completos. Entonces, que pueden tener el fragmento FC, cosa que los fagoterápicos no tienen, ¿ok? Y entonces, los anticuerpos de pacientes con plasmas convalecientes, pues no han mostrado en un montón de estudios, en algunos sí, en otros no, y en metaestudios, pues que no hay una gran ventaja de usar plasmas de pacientes convalecientes, o sea, anticuerpos humanos que vienen de pacientes que se recuperaron. ¿Pero por qué? Porque son anticuerpos completos, porque tienen el fragmento FC y los caballos, los fagoterápicos no tienen el fragmento FC y los fragmentos FC, como se ha demostrado tanto en el laboratorio y al parecer también en pacientes, ayudan a que el virus pueda entrar a las células. Y por eso los anticuerpos de caballo que son digeridos y que se les remueve el fragmento FC, creo que pueden tener muchas ventajas
como lo están demostrando en Argentina. Muchas gracias, Alejandro. Por aquí a lo mejor con tu experiencia nos puedes responder esta que tengo aquí de Mariana Morales sobre, además, qué infraestructura hace falta, además de los científicos, para generar vacunas en México. ¿Qué otra cosa nos hace falta en México en esta área? Bueno, esencialmente es que haya laboratorios que tengan buenas prácticas de manufactura y buena calidad pues de todos los protocolos que se usan, ¿no? Y ahí es donde tenemos un cuello de botella importante, ¿no? Porque tal parece que las autoridades sanitarias mexicanas pues favorecen mucho lo que llega de fuera, ¿no? ¿Okay? Y también, bueno, pues es culpa de las empresas mexicanas farmacéuticas que no han sido capaces de mantener estas buenas prácticas de manufactura y de calidad de control. Pero también, pues nadie es profeta en su tierra, y luego la COFEPRIS se pone mucho más dura con las empresas mexicanas, y entonces lo que tenemos que hacer es, pues bueno, pues favorecer un entorno en el que obviamente toda la seguridad sea favorecida, pero en el que las empresas mexicanas sean revisadas de manera adecuada por la COFEPRIS, para que les den consejos, y que lo que no falle, y que lo que falle, pues que lo puedan hacer. Pero es que si no, bueno, digo, si no podemos producir los vialecitos donde poner las vacunas, ¿no? ¿Ok? En México, ¿ok? Pues la mera verdad, y dependemos de lo que venga de fuera, de los suministros exteriores, aunque tengamos la capacidad de producir vacunas que están en fase preclínica o clínica 1, y luego imagínense llegarle a 1 o 2, y no podemos envasar en frasquitos de vidrio porque nomás no nos llegan esos frasquitos, porque pues obviamente el mercado está muy peleado, ¿no? Y México pues no se puso las pilas al respecto. Pues sí, muy cierto. Para poder llegar a fabricar productos de alto valor agregado y de alto valor social, pues se necesitan integrar cadenas productivas. Claro. Y el tema en México es que están muy disgregadas muchas piezas de estas cadenas, muchos eslabones, alguna vez existieron, ahora faltan, y armar una cadena de piezas totalmente desconectadas es muy difícil. La doctora Tania Castillo del IBT nos ha estado haciendo el favor de transcribir muchas de sus preguntas en el chat de nuestros panelistas, que seguramente han estado leyendo. ¿Por qué no ahora la cambiamos? Algunos de ustedes que vean alguna pregunta interesante, que quisieran aclarar alguna duda, porque hay muchas preguntas, desde que si las mujeres embarazadas tienen más riesgo, que si los niños, que los cubrebocas. Les sugiero, si ustedes escogen alguna que les interese y levantan la manita, y la doctora Paloma les ganó con la manita primera. Laura. La pregunta es, ¿puedo vacunarme con diferentes marcas de vacunas? ¿Tendría un efecto negativo? Básicamente, pues, el dato habla, ¿no? Entonces, las pruebas clínicas se ha evaluado utilizar la misma vacuna en 2 dosis. En algunos lugares he leído que incluso personas bastante reconocidas dicen que no hay problema con intercambiar vacunas, pero mi opinión es que no es aconsejable hacerlo hasta que no tengamos la información clínica que muestre que pues tenemos la eficacia comprobada de estas vacunas. Entonces, mientras no haya evidencia, no es recomendable mezclar vacunas. Muy bien. ¿Alguna pregunta que nuestros otros panelistas hayan encontrado interesantes ahí? Alex. Sí, ¿qué tan fácil es producir estas terapias de anticuerpos a gran escala? ¿Ok? Es que
todo depende, ¿ok? Digo, con los títulos que hemos medido en los caballos en los que estamos todavía de experimentación, inmunizándolos con este fragmento del spike, ¿ok? Pues los títulos han sido muy elevados, eso lo han medido la doctora, sobre todo la doctora Susana López, ¿no? Y mi predicción es que un caballo, a lo largo de un año puede producir del orden de 2.500 dosis para el tratamiento. Entonces, si tenemos 10 caballos, pues serían 25,000, ¿ok? Pero también dense cuenta que esta es una terapia que no es para resolver el problema de la pandemia en México, es una terapia que creemos puede servir para resolver problemas de muchos pacientes, ¿no? En México, ¿ok? Entonces, los monoclonales, esa es otra plataforma, ¿no? En el que cuestan más caros producir anticuerpos monoclonales, por lo menos hasta ahorita. Estoy seguro que Laura no va a estar de acuerdo conmigo, pero creo que todavía hasta ahorita producir anticuerpos monoclonales para utilizarlos en tratamientos masivos serían muchísimo, bueno, no muchísimo, pero más caros que utilizando anticuerpos que uno puede producir en caballos. Muy bien. Por ahí Alex Sánchez y después Susana también levantó la mano. Alex y después Susana. ¿Alguna pregunta que has identificado? Sí, dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya transcripción reversa e inserción en el genoma de mRNA de las vacunas de mRNA o del cDNA que usan las vacunas, ¿no? Entonces, esta es una cosa que pregunta mucho la gente. O sea, si realmente ha habido, por ejemplo, esta infodemia, videos de gente que se hace pasar por doctores o por científicos que dice que las vacunas se van a insertar en el genoma de los seres humanos. Esto es completamente falso, por muchas razones. Primero, porque las vacunas, por ejemplo, como la de Pfizer, está hecho de RNA, pero con son moléculas modificadas. Usan una base que se llama pseudouridina y esta la usan para hacer más estable el mensajero y que finalmente se va directamente, tiene una señal para que se vaya directamente a los ribosomas y no va a haber tiempo para que una polimerasa reversa o algo la agarre, ¿no? Por otro lado, no hay mecanismos para que viaje el RNA de vuelta al ¿cómo se llama? Al núcleo de la célula. Entonces, esto es el mecanismo, de hecho, de que sale el RNA del núcleo donde está el DNA y se transcribe, es un poro y un transportador. Entonces, no hay el transportador inverso. Y aún así tendríamos que tener regiones de recombinación, o sea, regiones invertidas repetidas o con algunas señales que, como tenemos la información del virus, no existen. Ahora, mucho menos en un mensajero que es totalmente sintético, como que les decía el de Pfizer, y que podemos buscar en la información genética que no hay estas regiones. Entonces, no hay ninguna probabilidad. Entonces, la gente debe estar segura que esto no va a pasar. Y yo quisiera, perdón, agregar que dicen, ahí escriben EAAB, que es virus adenoasociado. Ese virus se usa para terapia génica, pero no es el virus que se está utilizando como vector para estas vacunas. El virus que se está utilizando es el adenovirus. Entonces es importante que sepan que es el adenovirus, no el virus adenoasociado, en donde el virus adenoasociado sí tiene parte de las características, como dijo Alejandro, pero que no es el que se está utilizando para las vacunas COVID. Gracias, Laura. Susana. Esta es una pregunta que, que la hacen muy frecuentemente, que dice, ¿cuáles son los principales factores involucrados en la mutación de los virus? En realidad, esto que estamos viendo variantes no es algo extraño. Los virus, la naturaleza de los virus tiene esta variación. Los virus normalmente están variando, están cambiando, están cometiendo muchos errores al multiplicarse tantas veces en el organismo, se hacen copias defectuosas y eso les da una ventaja de adaptación enorme. Tenemos normalmente un espacio enorme de secuencias de virus, no existe una secuencia única y esa
esa variación les da la adaptabilidad de brincar de huéspedes, por ejemplo. Entonces, esto no es algo anormal. Lo anormal es que estamos secuenciando una cantidad de genomas de este virus que nunca habían sido secuenciadas. Ya están llegando al 1.000.000 de secuencias diferentes de virus. Entonces estamos viendo con un lente de aumento enorme estos cambios que normalmente suceden en cualquier parte. No cada variación quiere decir un cambio, y lo que sí es importante decirles es que no sabemos de todos los cambios que estamos viendo cuáles van a tener una relevancia biológica en la transmisibilidad o en la patogenicidad del virus. Quizás simplemente son los cambios, bueno, son los cambios normales y algunos favorecerán y otros serán neutros para la replicación del virus. Pero no hay que apanicarse, es algo que siempre pasa con todos los virus. Pues muchas gracias. Ya pasamos el espacio de tiempo que teníamos asignado. El panel iba a terminar a las 7:30. Ya terminamos tantito. Hay mucho interés, muchas preguntas, lo cual me da mucho gusto y podríamos estar aquí hasta llegar a las 12 de la noche. Pero no queremos abusar de nuestros invitados. Yo me gustaría cerrar este panel, pues simplemente reconociendo que estamos ante dos pandemias. La pandemia causada por el SARS-CoV-2, pero la otra pandemia, la que ya refirió Alejandro Sánchez, la infodemia, ¿no? Una virus. Se congeló Tonatiuh, creo, ¿verdad? Sí, se oye, creo que se me canceló un poquito ¿sí? En fin, esta desinformación, pues empieza a ver en las redes sociales muchísimos temas que son falsos, movimientos muy peligrosos como los movimientos antivacunas, estas pseudociencias, y por eso es una infodemia, porque el virus mata, pero también la desinformación mata. Lo que yo les transmitiría a todos los que nos están escuchando es que no se dejen engañar por estos falsos expertos. Busquen siempre la información más calificada. ¿Y cómo le hace uno? Bueno, hay que ver a los expertos en qué instituciones trabajan. Si trabajan en instituciones de prestigio en el país, como la UNAM, como el SUNVESTAF, como el Politécnico, como la Universidad Autónoma de Nuevo León, en fin, muchas universidades en nuestro país que tienen científicos prestigiosos, expertos, confiables. Ese será el primer indicador que la información que está recibiendo es la más adecuada. Así es que por favor, siempre infórmense, no hagan caso a esta desinformación, sobre todo estas personas y estos movimientos antivacunas, porque esos también matan. Finalmente, pues no me resta más que agradecer a nuestros 4 panelistas, a Susana, a Laura y a nuestros 2 Alejandros. Muchas gracias a todos, y cualquier información adicional que quieran de alguno de los grupos de nuestros 4 panelistas les pueden encontrar en nuestra página web del IBT, muy sencilla, www.ibt.unam.mx, y ahí pueden hacer búsquedas de nuestros 4 panelistas o de nuestros otros 104 investigadores que laboran en el IBT en esta y en muchísimas otras áreas del conocimiento. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, buenas noches.